I love church history. Me encanta la historia de la Iglesia. Mi fe se fortalece cuando aprendo acerca de la notable dedicación de nuestros antepasados que aceptaron el Evangelio y vivieron firmes en la fe. Hace un mes, 12,000 maravillosos jóvenes del distrito del templo de Hilbert, Arizona, celebraron la finalización de su nuevo templo con una actuación inspiradora con la que demostraron su compromiso de llevar una vida justa. El lema de su celebración era vivir firmes en la fe. Al igual que hicieron esos jóvenes de Arizona, cada santo de los últimos días debería comprometerse a vivir firme en la fe. La letra en inglés del himno, firmes creced en la fe, dice, firmes en la fe que nuestros padres atesoraron. Y podríamos añadir, firmes en la fe que nuestros abuelos atesoraron. Me pregunté si cada uno de esos jóvenes tan entusiastas de Arizona conocía su propia historia en la iglesia, si sabía cómo habían llegado sus familiares a ser miembros de la iglesia. Sería maravilloso que todos los santos de los últimos días conocieran la historia de la conversión de sus antepasados. Ya sean ustedes descendientes o no de los pioneros, la herencia de fe y sacrificio de los mormones pioneros es su herencia. Es la noble herencia de la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Un maravilloso capítulo de la historia de la Iglesia tuvo lugar cuando Wilford Woodruff, un apóstol del Señor, estaba enseñando el Evangelio restaurado de Jesucristo en Gran Bretaña en 1840, solo 10 años antes, después del establecimiento de la Iglesia. Wilford Woodruff y otros apóstoles se habían centrado en trabajar en el área de Liverpool y Preston, en Inglaterra, con mucho éxito. El elder Woodruff, futuro presidente de la Iglesia, oraba constantemente a Dios para que lo guiara en esa obra tan importante. Sus oraciones le inspiraron a dirigirse a otro lugar, a enseñar el Evangelio. El presidente Monson ha enseñado que cuando recibimos inspiración celestial para hacer algo, debemos hacerlo ahora, no dejarlo para otro día. Eso es exactamente lo que hizo Wilford Woodruff. Con la indicación clara del Espíritu de dirigirse al sur, el elder Woodruff partió casi de inmediato hacia una zona llamada Hertfordshire, una región agrícola del sur de Inglaterra. Allí conoció a un próspero granjero llamado John Bembo y fue recibido con corazones alegres y agradecimiento. Un grupo de 600 personas que se habían congregado con el nombre de Hermanos Unidos habían estado orando para pedir luz y verdad. El Señor envió a Wilford Woodruff como respuesta a sus oraciones. Las enseñanzas del elder Woodruff dieron frutos inmediatamente y muchas personas se bautizaron. Brigham Young y Willard Richards se reunieron con él en Hertfordshire y los tres apóstoles lograron un éxito notable. En solo unos meses organizaron 32 ramas para los 542 nuevos miembros. Esa obra tan notable continuó y finalmente casi todos los miembros de los Hermanos Unidos se bautizaron en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Mi tatarabuela, Hannah Mariah Harris, una de las primeras personas en escuchar a Wilford Woodruff, se comunicó con su esposo, Robert Harris, hijo, que había oído la palabra de Dios y que tenía la intención de bautizarse. A Robert no le agradó lo que escuchó y le dijo que la acompañaría al siguiente sermón que diera el misionero mormón para dejar las cosas claras. Sentado cerca de la parte delantera de la asamblea y con el firme propósito de no dejarse influenciar, y quizás también para molestar al predicador, Robert sintió de inmediato la influencia del Espíritu. Como le había sucedido a su esposa, supo que el mensaje de la restauración era verdadero y él y su esposa se bautizaron. Su historia de fe y devoción es similar a la de otros miles de personas. Cuando escucharon el mensaje del Evangelio, supieron que era verdadero. Como dicen las Escrituras, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Tras escuchar la voz del pastor, dedicaron plenamente su vida a vivir el Evangelio y a seguir las indicaciones del profeta del Señor. Como respuesta al llamamiento de congregarse en Sion, dejaron atrás su hogar en Inglaterra, cruzaron el Atlántico y se congregaron con los santos en Nauvoo, Illinois. Aceptaron el Evangelio con todo su corazón. Mientras se establecían en su nueva tierra, ayudaron a edificar el templo de Nauvoo con el diezmo de su trabajo. De cada 10 días, dedicaban uno a trabajar en la construcción del templo.
Se les partió el corazón al recibir la noticia de la muerte de su amado profeta José Smith y su hermano Hiram. Pero siguieron adelante, permanecieron firmes en la fe. Cuando los santos fueron perseguidos y expulsados de Nauvoo, Robert y Mariah se sintieron enormemente bendecidos por haber recibido su investidura en el templo antes de partir hacia el oeste. Aunque no sabían lo que les depararía el futuro, estaban seguros de su fe y su testimonio. Con sus 6 hijos, se arrastraron por el barro y cruzaron Iowa de camino hacia el oeste. Construyeron una choza junto al río Missouri, en lugar en el que se conocería después como Winter Quarters. Este grupo de intrépidos misioneros esperaban las instrucciones apostólicas sobre la forma y el momento de dirigirse hacia el oeste. Los planes de todos ellos cambiaron cuando Brigham Young, el presidente del Quórum de los 12, pidió voluntarios entre los hombres para servir en el ejército de los Estados Unidos, en lo que se conocería como el Batallón Mormón. Robert Harris, hijo, fue uno de los más 500 hombres mormones que respondieron a la llamada de Brigham Young. Se alistó sabiendo que dejaría a su esposa embarazada y a sus 6 pequeños hijos. ¿Por qué hicieron algo así, él y el resto de los hombres? La respuesta puede expresarse con las palabras de mi tatarabuelo. En una carta que escribió a su esposa cuando el batallón se detuvo brevemente cerca de Santa Fe, él dijo: "Mi fe es más fuerte que nunca. Y cuando pienso en lo que Brigham Young nos dijo, creo en ello como si el gran Dios mismo me lo hubiera dicho". En otras palabras, sabía que estaba escuchando a un profeta de Dios, al igual que lo sabía el resto de los hombres. Por eso lo hicieron. Sabían que los dirigía un profeta de Dios. En esa misma carta expresó su ternura por su esposa y sus hijos y contaba que oraba constantemente para que ella y los niños fueran bendecidos. Un poco más adelante, en la carta, hizo esta enérgica declaración: "No debemos olvidar las cosas que tú y yo escuchamos, vimos y experimentamos en el templo del Señor". Junto con su anterior testimonio de que somos dirigidos por un profeta de Dios, sus sagradas amonestaciones han llegado a ser como un pasaje de escritura para mí. 18 meses después de marcharse con el batallón, Robert Harris volvió sano y salvo con su amada Mariah. Permanecieron firmes en la fe en el Evangelio durante toda su vida. Tuvieron 15 hijos, 13 de los cuales alcanzaron la edad adulta. Mi abuela, Fanny Walker, de Raymond, Alberta, Canadá, fue uno de sus 136 nietos. La abuela Walker estaba orgullosa del hecho de que su abuelo había servido en el batallón mormón y quería que todos sus nietos lo supieran. Ahora que yo soy abuelo, entiendo por qué lo consideraba tan importante. Ella deseaba volver los corazones de los hijos hacia los padres. Deseaba que conocieran su herencia justa, porque sabía que sería una bendición en su vida. Cuanto más cerca nos sintamos de nuestros antepasados justos, más probabilidades hay de que tomemos decisiones sabias. Y así es. Cada uno de nosotros será enormemente bendecido si conocemos las historias de fe y sacrificio que llevaron a nuestros antepasados a unirse a la Iglesia del Señor. Desde el primer momento en que Robert y Mariah escucharon a Wilford Woodruff enseñar y testificar de la restauración del Evangelio, supieron que el Evangelio era verdadero. También sabía que fueran cuales fueran las pruebas o dificultades que llegaran a experimentar, serían bendecidos si permanecían fieles en la fe. Casi parece que hubieran escuchado las palabras de nuestro profeta actual, que dijo: "Ningún sacrificio es demasiado grande para recibir las bendiciones del templo". La moneda de 2 libras del Reino Unido tiene una inscripción lateral: "Subidos a hombros de gigantes". Cuando pienso en nuestros grandes antepasados pioneros, siento que todos vamos subidos en hombros de gigantes. Aunque esa amonestación provino de una carta de Robert Harris, creo que innumerables antepasados enviaron el mismo mensaje a sus hijos y nietos. No debemos olvidar las experiencias que hemos tenido en el templo y no debemos olvidar las promesas y las bendiciones que cada uno de nosotros recibe gracias al templo.
Tampoco debemos olvidar que somos dirigidos por un profeta de Dios. Testifico que somos dirigidos por un profeta de Dios. El Señor restauró su iglesia en los postreros días por medio del profeta José Smith, y no debemos olvidar que hemos sido dirigidos por una cadena ininterrumpida de profetas de Dios, desde José a Brigham y sucesivamente con cada presidente de la iglesia posterior hasta nuestro profeta actual, Thomas S. Monson. Lo conozco, lo honro y lo amo. Testifico que Él es el profeta del Señor en la tierra en la actualidad. El deseo de mi corazón es que, junto con mis hijos y mis nietos, honremos el legado de nuestros antepasados justos, aquellos fieles pioneros mormones que estuvieron dispuestos a ponerlo todo en el altar como sacrificio y a defender a su Dios y su fe. Oro para que cada uno de nosotros viva firme en la fe que nuestros padres atesoraron. En el santo y sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Espera, no te vayas todavía. Recuerda que tenemos muchos contenidos para ti. Elige el que más te gusta, aquí en Ven, Sígueme con Walter Posada.